Vamos a ver en Corintios, 1 Corintios capítulo 16. Ahí tenemos los versículos del 5 al 9. La palabra de Dios dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este es Pablo, hermano. Saben que Pablo fue un gran misionero en la iglesia, en la primera iglesia de aquel tiempo. Él fue el que tanta iglesia fundó y predicó la santa palabra de Dios. No le importaba que lo crucifiquen y no le importaba el peligro. Aún así, sabiendo que había peligro, él fue. Pero vemos pues que Pablo era un hombre primero, antes de ser un hombre que amaba a Dios. Pablo equivocadamente, así como ahora hay muchos equivocados, él amaba a Dios, pero a su manera, conforme por aquel entonces le habían enseñado. ¿Quién era su profesor? Era Gamaliel, un hombre de mucha educación. Y él tenía una educación judía muy buena. Conocía la palabra del Señor, al revés y al derecho. Pero la aplicaba como todos los fariseos, porque él era un fariseo, equivocadamente. Pero aún así, él perseguía a los cristianos en aquel entonces. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor, hermano, todo lo puede. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. Por eso el Señor lo dijo, bueno, este me persigue, entonces lo voy a hacer uno de mis discípulos. Y fue así. En la entrada de Damasco, el Señor se le presentó, pero la voz salía del aire: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le contestó: Señor, ¿quién eres? Y se cayó del caballo que estaba montado. Pero este hombre reaccionó. ¿Por qué reaccionó? Porque escuchó la voz de Dios. Aquel que escucha la voz de Dios jamás, hermano, se ha negado a seguirle. Acuérdense que los apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles, hermano, el Señor le vio que estaban limpiando sus redes. Estos hombres por años habían trabajado ahí, por años. Esa era su manera de trabajo y ganarse el pan diario. Pero el Señor pasó por ahí, los contempló y le dijo: sígueme. Ustedes son pescadores, pero ahora le haré pescadores de hombres. Dejaron todo y le siguieron. Igualito fue Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos. Igualito, él estaba cobrando los impuestos y le dijo: Mateo, sígueme. Y él escuchó la voz de Dios personalmente, dejó todo y se fue detrás del Señor. Eso me impresiona, hermano. Me impresiona porque aquel que escucha la palabra de Dios en forma personal jamás se niega. Es tanto el poder que tiene la palabra de Dios que no hay espíritu ni humano que se niegue a lo que el Señor le dice. Y fue así Saulo. Claro, no cualquiera escucha la palabra de Dios, no. En forma
personal. Ya no lo hay. La palabra de Dios está acá, en la Biblia, pero personalmente, por aquel entonces, cuando estaban los apóstoles, ellos sí lo miraron, lo vieron y le escucharon personalmente. Es así como Pablo viene a los pies del Señor y se convierte en uno más. Los primeros días, cuando Pablo se convierte, la gente cristiana, los cristianos le tenían miedo, porque le dijeron, no, que Pablo está con nosotros. No, no puede ser. No puede ser, porque yo le he visto matar a gente. Así es, echar preso a gente inocente, porque estaba equivocado, muy equivocado. ¿Cómo es cuando la palabra de Dios entra en el corazón de la persona? ¿Cómo es? El espíritu lo tenemos nosotros, no se niega y sigue a Cristo, le sigue. Y no importa si va a encontrar la muerte, si va a encontrar muchas dificultades, si va a encontrar muchas aflicciones. No interesa, no le interesa, porque ya sabe la verdad, quién es Cristo. Entonces, es así que Pablo se le vio abierto la oportunidad de predicar el santo nombre de Cristo. Y lo tomó esa oportunidad. Por eso el título es ante la respuesta que Dios nos abre, ante la puerta que Dios nos abre. Es esa puerta que Pablo traspasó. Es una oportunidad. Pablo vio que había la oportunidad de corregirse, de enderezar su creencia. Y fue así que se convirtió uno más del pueblo de Dios. Pero un cristiano, un siervo de Dios, que dio su vida por él. No le importó la muerte. Él sabía a quién adoraba, a quién seguía. Y él sabía que después de su muerte, a dónde iba a ir. Entonces Pablo fue pues a muchos lugares, fundaba iglesia, pero también vemos que dio a muchos, le dio oportunidad de qué, le dio oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y uno de ellos fue Timoteo. Timoteo fue uno de sus alumnos y estuvo mucho tiempo con él. Le acompañaba y miraba lo que era Pablo. Por eso Pablo lo tiene como un hijo espiritual y con mucho afecto, porque era obediente, muy obediente, no solamente a la palabra, sino a él, muy obediente. Y le tuvo mucho afecto a este joven. Por eso le dice, mi hijo espiritual. Ahora, Timoteo ya tenía una base de la palabra del Señor, porque su mamá era cristiana y su abuela también era cristiana. O sea, ya tenía una base. Entonces, esa base ya se cimenta, ¿en dónde? En las manos de Pablo. En las manos de Pablo. Es así como Timoteo ve la oportunidad y el Señor le abre una puerta. Y él aprovecha esa oportunidad y pasa la puerta. Eso se nos abre a todos, hermano. Hay oportunidades que tenemos en toda la vida. Hay una puerta que Dios nos dice,
pase esta puerta. Esta es la oportunidad que tiene para venir a mí. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Ese es el plan de Dios. Salvar a todo criatura, a toda criatura. No dice a tal o a tal, no. A toda criatura, así sean borrachos, drogadictos, todo. Porque el Señor, acuérdense muy bien, el Señor aborrece el pecado, pero el pecador no. El Señor aborrece el pecado, pero el pecador no. El homosexual, por ejemplo, su pecado, ya sabemos cuál es. Eso aborrece el Señor. Pero al autor, al hombre de homosexual, no aborrece el Señor. Quiere salvarlo, que enderece su camino. Así es. Y es nuestra oportunidad cuando haya momento que el Señor nos dé esa oportunidad y traspasar esa puerta. Es así como Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, lo mandó a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué lo mandó? Este era un joven ya maduro en la fe, un joven maduro en la fe. Porque este hombre, este joven, ya había aprendido todos los fundamentos de la fe cristiana. Ya lo había demostrado ante Pablo. La práctica lo tenía ahí con Pablo. Por eso le dice que vaya a Éfeso. O sea, le da la oportunidad de ir a la iglesia de Éfeso y que él sea el pastor de esa iglesia. Y él, esa oportunidad lo coge y parte esa puerta, pasa la puerta, o sea, pasa la oportunidad, lo toma la oportunidad y pasa la puerta que se le abre para ¿qué? Para predicar en Éfeso. Acuérdense, Éfeso, hermano, como Corintio, es una iglesia indecente. Era una iglesia donde estaba la diosa Afrodita. Había mucha actividad indecente, sexual, había mucho, demasiado. Era un lugar donde había mucho comercio. ¿Por qué? Porque era el tránsito de Italia y de Asia. Era una ciudad grande, enorme. Entonces, como se había formado muchos habitantes ahí, la maldad estaba encajado ahí. Esta maldad que estaba encajado ahí, ¿qué pasó? Este joven no se desanimó. Este joven siguió adelante, traspasó la puerta y aceptó el reto. Aceptó el reto. Y es así como él se va y asume. Y ahí todavía Pablo le dice que yo voy a ir a visitarlo. Pero primero voy a ir a la iglesia de Macedonia en tiempo de invierno. Pero el tiempo de invierno, pues, es por una navegación en barco. Y por aquel entonces, en tiempo de invierno, era muy peligroso navegar. Podrían naufragar y morirse en el agua. Así es que según los planes de Pablo, no se efectuó, se demoró, y entonces no pudo llegar a la iglesia, pero sí a Macedonia. Esa oportunidad como lo tuvo este joven estudiante fiel a Pablo, cogió esa oportunidad y traspasó la puerta. Esa oportunidad tenemos todos, hermano. Cuando veniste a los pies del Señor, todos hemos venido a los pies del Señor,
todo. Dios nos da la oportunidad de evangelizar a toda criatura para salvación de la humanidad. Es así. Si hemos venido a los pies del Señor, no hemos venido a sentarnos, no hemos venido a escuchar, no hemos venido a leer nomás, orar, no. Es la acción. Es la acción, es la que tenemos que tener. ¿Dónde está la obra, hermano? Siempre les he dicho que la fe sin obra no es nada. Y la obra sin fe tampoco no es nada. Tiene que estar los dos. Tiene que estar la fe y la obra. ¿Y cuál es la obra que nos manda el Señor? Predicar. Predicar el Evangelio a toda la humanidad, para que ellos también tengan la oportunidad de salvarse, de venir a Dios, de reconocer quién es Cristo, de saber la verdad. Y ellos a su vez también tienen que hacer como todo cristiano. Es la gran comisión que nos manda el Señor. Lo tenemos en Mateo capítulo 28, los 3 últimos versículos. Eso nos manda todo. El Señor no nos dice que vayan los pastores, que vayan los líderes. A todos. Todos tenemos esa obligación. Por eso yo siempre soy temeroso en el sentido de que el día que estemos delante del Señor, el Señor va a pesar nuestras buenas obras. Siervo fiel, ¿en qué me serviste? Ay, Señor, estuve ocupando haciendo la comida. Ay, Señor, estaba trabajando. Tenía que mantener. Pero tú sabías que yo soy primero, antes que cualquier otra cosa. Por eso, temeroso de aquel de la palabra que dice, siervo inútil. Siervo inútil. ¿Quién le escuchará? Aquel que se le abre la puerta de oportunidad y si no la aprovecha. Las oportunidades, hermano, no lo hace la gente. La oportunidad lo hace el Señor. Te da la oportunidad. Pero esa oportunidad, crúcelo, aprovechalo, cruce esa puerta. Así como Timoteo. Ustedes saben que ese pueblo, si es cierto que era inmoral, había mucha actividad sexual indecente, pero también era un lugar propicio para la propagación del Evangelio. Y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Tú no sabes.